Bienvenidos a un nuevo video de su canal, El Sazón de Ricky. Hoy traigo para ustedes una preparación de una receta riquísima y muy tradicional. Unas ricas gorditas con varios guisados, pero en especial de frijoles fritos con queso. Y además, como nuestra materia prima va a ser la masa, vamos a preparar un rico atole de masa. Así que, pues vamos a prepararlo. Pero antes que nada quiero agradecerles por el apoyo a mis videos, tanto en TikTok como en YouTube. Así que síganse suscribiendo y síganme para muchísimas más recetas. Así que vamos a comenzar. Y por acá ya tenemos listos nuestros ingredientes para el atole. Lo que hicimos, bueno, compramos 1 kilo de masa, pero ya ven que se empieza medio a secar de las orillas. Acá lo retiramos, que es aproximadamente 1/4 del kilo, y es lo que vamos a usar para el atole. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a verter en este recipiente aproximadamente 8 tazas de agua. ¿Y qué es lo que vamos a empezar a hacer? A disolver esos pedacitos de masa en nuestra agua. Y por este lado ya tenemos también nuestra ollita calentándose para verter ahí después la mezcla. Entonces esto con mucha paciencia hasta que quede totalmente disuelta. Entonces ya con nuestra olla bien caliente en nuestro fuego con leña, vamos a verter esto que acabamos de disolver. Con mucho cuidado para que no se nos apague nuestro fuego. Miren, ahí van los grumitos. Y ahora sí, no vamos a dejar de mover nuestro atole porque se puede pegar en la parte de abajo de la olla. Ya si vamos viendo que le hace falta un poquito más de agua, pues le vamos vertiendo más, pero por lo pronto no vamos a dejar de mover. Miren, y seguimos dando vuelta al atole, pero ya está bien espeso, entonces hay que echarle un poquito más de agua. Miren, y seguimos mezclando. Más o menos va quedando así la consistencia de nuestro atole. Entonces yo creo aproximadamente otros 10 minutos y va a estar bien listo. Después de 10 minutos de que le echamos la última agua, nuestro atole ya hirvió y hay que retirarlo del fuego. Lo tapamos y lo vamos a reservar, y ahora continuamos con las gorditas. Y después de que nuestro atole ya estuvo listo y ya tenemos nuestro comal al fuego, vamos a empezar a hacer las gorditas. Acá ya tenemos nuestro restante de la masa que quedó después de haber hecho el atole, nuestra máquina, y vamos a empezar a hacer las gorditas. Hay que humedecer un poquito nuestra máquina. Ponemos y ahora sí agarramos un tanto de nuestra masa, tanteando el tamaño de todas nuestras gorditas, y vamos a hacer fuerza en la máquina, no como si fuera una tortilla, sino un poquito más leve para que nuestras gorditas queden de un espesor pues no tan delgadito. Miren, de este grosor. Y como está bien caliente, hay que darnos prisa con las demás.
Después de que las quitamos del fuego hay que hacerles la abertura antes de que se empiecen a pegar totalmente, que es donde vamos a poner la comida. Miren. Y ya quedaron bien listas nuestras gorditas, pero las vamos a reservar y vamos a hacer nuestros frijoles fritos. Ponemos un poco de aceite en nuestro sartén que ya está bien caliente. Y ahí van nuestros frijoles. Y empezamos a apachurrar. Yo en lugar de un apachurrador tengo un vaso y se me hace más fácil. Después de estarle apachurrando como por 5 minutos, nuestros frijoles ya están. Entonces los vamos a reservar. Ya con nuestras gorditas bien listas, lo primero que vamos a hacer va a ser ponerles un poquito de queso y llevarlo a que se le derrita. Después de aproximadamente 5 minutos, el queso de nuestras gorditas ya está bien derritidito. Entonces, las retiramos. Y yo me voy a servir dos. Una de queso con frijoles y la otra, por acá hicimos también papas con nopalitos y algo de jitomate. Entonces, preparo la primera. En el queso. Con los frijolitos. La llevo aquí de una vez otra vez. Otra con papas y nopalitos. Retiro. Y pues por acá ya tenemos el atole. Me voy a servir un jarrito. Está bien calientito. Y ya tenemos nuestras gorditas con nuestro atole de masa. Para el atole lo vamos a acompañar con un pedacito de dulce piloncillo, ¿va? Entonces vamos a probar esta. El atole. Y un pedacito de dulce. Está buenísimo. Gracias por acompañarme en este video. Espero lo preparen y me comenten y nos vemos a la próxima.